con garantizar la seguridad y ordenar lo relacionado con la protección a los ciudadanos, el que podamos disminuir los delitos, que podamos de manera organizada, de manera unida, con perseverancia, en forma profesional, bajar la incidencia delictiva. No es posible que tengamos 80 homicidios diarios en el país. Tenemos que garantizar la seguridad a los mexicanos, que no haya homicidios, que no haya secuestros, que no haya robo en casas, habitación, en el transporte público, que se garantice el derecho a la vida, el derecho a vivir libres de miedos, de temores. Y por eso es que hemos tomado esta decisión de crear la Guardia Nacional. Nos llevó un tiempo llegar a esta conclusión. ¿Por qué lo de la Guardia Nacional? Porque necesitamos unir todos los recursos, las voluntades que se tienen. Actualmente solo se cuenta de manera formal con la Policía Federal y con las policías ministeriales, también con las policías estatales, con las policías municipales. Pero la verdad, hay mucha descomposición en estos cuerpos policiales. Se creó, como aquí se dijo, hace 20 años la Policía Federal con el propósito de que con esta corporación se garantizara la seguridad pública, de que no interviniera el ejército, que no interviniera la Marina. Pero no se ha consolidado esta corporación. Imagínense, ante un problema tan grave de inseguridad, de violencia, contar solo con esta fuerza no consolidada, en la cual, con honrosas excepciones, hay falta de profesionalismo y de integridad. Y lo mismo sucede con las policías ministeriales y con las policías estatales y con las policías municipales. Entonces, analizamos bien el problema. Son 40,000 policías federales o 40,000 integrantes de la Policía Federal. No todos trabajan en lo operativo, casi la mitad están ocupados de funciones administrativas. Entonces, ¿qué hacer con 20,000 elementos para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia? Por otro lado, teníamos la opción de buscar el apoyo, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Eran dos opciones. Al final de cuentas, la política siempre es optar entre inconvenientes. Y tiene uno que tomar
decisiones. ¿Y qué decidimos? Pues apoyarnos en las Fuerzas Armadas y buscar la unidad y conformar esta Guardia Nacional integrando a la Policía Militar, a la Policía Naval y a la Policía Federal en una sola corporación, en la Guardia Nacional. Esa fue la decisión que tomamos. Claro que hay que hacer las adecuaciones al marco legal y por eso, con toda transparencia, estamos tratando este asunto, poniéndolo a consideración de los ciudadanos y de los legisladores. Les pedimos que nos ayuden, porque hay que hacer una reforma constitucional. Ya no queremos la simulación, solo en el porfiriato se decía y se usaba la frase de que la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo. Nosotros no somos porfiristas, nosotros vamos a respetar la Constitución en la forma y en el fondo. Vamos al debate sobre este tema, a que se discuta. La propuesta nuestra es la creación de la Guardia Nacional. Como siempre se tiene como referentes a otros países, aprovecho para decir que lo que estamos proponiendo tiene dos antecedentes. Primero, que ya existe el concepto de Guardia Nacional en la Constitución desde hace mucho tiempo, desde la Constitución de 1857. Es más, la Guardia Nacional se integró y actuó cuando los mexicanos, nuestros antepasados, defendieron a la patria en 1847 y 48 con la intervención estadounidense. Actuó la Guardia Nacional. Luego también en el movimiento contra la intervención francesa intervino la Guardia Nacional y se ha mantenido, se volvió a establecer en la Constitución del 17 y es vigente el concepto, la Constitución que nos rige, la Constitución del 17 vigente, ya existe el concepto. Y además, y ese es el otro antecedente, existe una guardia con estas características en otros países, con la característica específica de que está a cargo de las Fuerzas Armadas. Es el caso de la Guardia Civil Española, que depende de las Fuerzas Armadas
del gobierno español. Y es el caso también de la Gendarmería en Francia, que depende de las Fuerzas Armadas de ese país. Esto es lo que nosotros estamos proponiendo para complementar mejor la propuesta. Añado que vamos a organizarnos como aquí se ha dicho. Vamos a tener idealmente 266 coordinaciones territoriales. Vamos a empezar con 150 coordinaciones, porque no tenemos todos los elementos que se requieren. Necesitamos un promedio de 500 elementos por coordinación. En total vamos a requerir de 120 a 150,000 efectivos para las 266 coordinaciones. Y ahora la suma de la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal no nos alcanza para eso. Por eso vamos a convocar a reclutar a nuevos elementos. Y va a ser un proceso porque no tendríamos los recursos para incorporar de un día para otro 50,000 elementos. Va a ser un proceso que vamos a hacer con mucho cuidado para ir profesionalizando a los integrantes de la Guardia Nacional. Vamos a tener estas coordinaciones el primer año, 150 coordinaciones, de acuerdo a las regiones donde más se necesite, donde hay más problemas de inseguridad, de violencia. Desgraciadamente, en casi todo el país. Pero vamos a hacer esta selección. En 2020 vamos a llegar a 200 coordinaciones y en el 21 van a estar completas las 266 coordinaciones con todos los elementos. Aquí quiero agradecer la colaboración del equipo que me ayudó a analizar este asunto, a deliberar por muchas horas, a reflexionar sobre lo que más convenía, a definir este plan. Desde luego, fue de mucho apoyo el contar con la participación de Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública. Con la licenciada Olga Sánchez Cordero, una especialista en la materia. Me da mucha tranquilidad, así lo digo, el que tengamos la colaboración del general Luis Crescencio Sandoval, próximo secretario de la Defensa. Cuando hice la indagatoria para resolver sobre este asunto, cuidé varios aspectos y dos virtudes a favor de el general Luis Crescencio Sandoval que se repitieron en
mi consulta. Una, su liderazgo al interior del ejército, que eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque aquí se habló. Vamos a dar un giro gradual, poco a poco, al ejército, que no solo siga atendiendo lo relacionado con la defensa nacional, que nos ayude también el ejército de manera legal a la seguridad interior y a la seguridad pública. Y para eso se necesita un dirigente, un líder en el ejército. Por eso se decidió por el general. Y la otra virtud muy importante es que en los cuestionarios que hacía preguntaba sobre la honestidad, y la respuesta acerca del comportamiento del general Luis Crescencio Sandoval es de que es un hombre honesto, incorruptible. Lo mismo en el caso del almirante José Rafael Ojeda, que está aquí con nosotros, próximo secretario de Marina. Me ayudaron mucho. También participó en el grupo para la elaboración de este plan Alejandro Gertz Manero, está aquí con nosotros. Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, el general Audomaro Martínez Zapata, el escritor Pedro Miguel, Alejandro Encinas, Julio Scherer y Lázaro Cárdenas Batel. Termino diciéndoles que tengan la seguridad de que se van a respetar los derechos humanos. No está en la Constitución, pero sí en la ley del Ejército y de la Marina. En esas leyes, en esos ordenamientos, se expresa que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y el próximo presidente de la República nunca va a dar la orden de que el Ejército, la Marina o cualquier corporación policíaca se utilicen para reprimir al pueblo de México. Tengan confianza. Vamos a actuar con responsabilidad y vamos a garantizar la paz y la tranquilidad a los mexicanos. Muchas gracias, amigas y amigos.